Hasta aquí la noticia, soy Juan José Ríos. Continuamos con la etapa de las entrevistas de análisis. Gracias, buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas de a las 8:45. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir las entrevistas de hoy. Carmina, buenas noches, gusto en saludarla. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, aquí listos para las entrevistas. Hoy tendremos dos temas en la primera entrevista. Después de un buen rato, por lo menos con Carmina y conmigo, estaremos entrevistando al doctor Edwin Asturias Barnoya, y en la segunda entrevista abordaremos algo que ha generado bastante debate entre los usuarios, los operadores y la autoridad reguladora. Me refiero a la publicación del acuerdo ministerial del Ministerio de Comunicaciones sobre las normas sanitarias que deberán resguardarse para el uso y la operación del transporte extraurbano, pero no solo el extraurbano, sino también el industrial y el de turismo. Así que esa será la segunda entrevista. El doctor Edwin Asturias Barnoya ya está con nosotros, le doy la bienvenida. Doctor, un gusto en saludarlo. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Carmina. Gusto estar con ustedes. Gracias, como lo decía, ya ha sido un tiempo que no teníamos el gusto de poder conversar con usted aquí a través de las cámaras de Canal Antigua, por lo menos con Carmina y conmigo. Así que hay una gama amplia de preguntas y comentarios que queremos tratar con usted. Inicio con una muy general. 25 de mayo entra en vigencia el acuerdo que establece la COPRE-COVID. Un par de semanas después usted llega a Guatemala. Balance general de poco más de 2 meses de estar trabajando ya la comisión donde usted es director ejecutivo. Gracias, Mariano. Creo que ha sido 2 meses muy intensos. Hemos estado trabajando, así que desde que el sol se levanta hasta que se acuesta, en tratar de articular ese mandato que tiene desde el presidente de la comisión, que es realmente proveer ese apoyo técnico, de recomendaciones de estrategia y articular con los diferentes sectores para poder como país tener un camino, una ruta a dónde ir conteniendo, mitigando esta pandemia que sabemos que ha afectado a todo el mundo con diferentes intensidades, y cómo podemos ir de una manera ordenada, gradual y cautelosa, reaperturando nuestras actividades, tanto económicas como sociales, poniendo en el menos riesgo a la población de Guatemala. Doctor Asturias, ¿cómo evalúa las primeras semanas, se puede decir? Llevan para 2 semanas, ¿no? Sí, de la reapertura. 1 semana y media realmente. Sí, y tenemos que recordar que es una reapertura muy parcial, ¿no? Muy controlada. Lo que hemos notado es lo que se espera de cualquier grupo humano. Tenemos una buena cantidad de población que creo que impresionantemente ha hecho caso a las regulaciones, a las restricciones. Tenemos siempre un grupo de personas que decide que ellos van a hacer lo que mejor les plazca, y que básicamente no se ponen la mascarilla, se reúnen en grupos a pesar de que eso es un riesgo, y creo que no miden tanto para ellos mismos como para la población general el riesgo que esto significa. Pero consideramos que esto es parte de la evolución natural de este confinamiento que tuvimos por mucho tiempo, ¿no? Es muy lógico que las personas, después de tanto tiempo, aunque sea parcialmente confinadas, estas primeras semanas sientan de que vuelven a testear, vuelven a tener la posibilidad de tener esa movilidad que no tenían antes. Esperamos que a través de educación y a través de la presión que nosotros podemos ejercer como grupo a las mismas personas, podamos ir viendo que primero usen la mascarilla todo el tiempo y bien puesta. Eso es una de las tareas que a mí me cuesta ver más cada vez que me reúno con a veces algunos grupos, insistir en esa puesta de la mascarilla correcta, y obviamente tratar de moverse lo menos posible y seguir todas las indicaciones correctas. Hay adaptación de parte de las empresas, de las oficinas, de restaurantes, en fin, todo el mundo tiene que aprender a vivir en esta nueva manera de protegernos. Algo que en otras latitudes del mundo pues es algo normal. Doctor, usted utilizó un término durante la respuesta a Carmina, confinamiento. Sin embargo, a partir de ayer, según algunos medios, empieza a surgirle la utilización de otro término, encajonamiento.
Ayer leíamos, se le atribuyen a usted las declaraciones que decía que bueno, que los números, las tendencias mostraban satisfacción y que bueno, era el momento de que esta reapertura parcial estuviera sucediendo. Sin embargo, hoy otros medios recogen otras declaraciones suyas diciendo, señores, si se portan mal, si los números cambian, los vamos a encajonar. ¿A qué se refiere? ¿Qué es la situación real? ¿La versión de ayer o la versión de hoy, doctor? No, creo que han sido dos momentos distintos. Primero, no estamos hablando de encajonar a las personas, estamos hablando de encajonar al virus. El término encajonamiento es una estrategia que ahora lo que hace es integrar los diferentes modos que vamos a utilizar para poder mantener ese virus controlado. ¿Cómo se va a hacer? A través de más pruebas, es lo que hemos estado insistiendo por mucho tiempo. Cada vez el ministerio gana esa capacidad. Hoy, hace unos pocos días, entró una nueva máquina Randox que está siendo estratégicamente colocada en uno de los departamentos del país en las próximas semanas para poder hacer casi 500, si no 1000 pruebas por día. Tenemos otra máquina que viene ya de Alemania, que el ministerio adquirió, que probablemente en unas cuantas semanas podamos tenerla en marcha. Es una máquina automática que nos permite hacer por lo menos 500 a 1000 pruebas por día, depende cuánto de la cuota que nos dé la compañía de la que se adquirió, y eso cada vez nos aumenta esa capacidad de testeo. La segunda parte de esa estrategia es el aislamiento de las personas. Si yo le hago una prueba a una persona, debiera irse a aislamiento inmediatamente. La tercera pata de esto es el rastreo, o sea, de esa persona que identifico a través de la prueba, ir a rastrear a sus contactos, ver si hay algún otro caso, y finalmente esos contactos en cuarentenarlos para evitar y ponerle una barrera a esa transmisión que este virus es tan eficaz en hacer. Eso es el encajonamiento, es esas 4 patas que van desde el testeo, el aislamiento, el rastreo y finalmente la cuarentena para aquellas personas que sean contactos de un caso positivo. Doctor Asturias, hablando de las pruebas, se está hablando internacionalmente mucho de una nueva prueba que de una vez diagnostique COVID y diagnostique la influenza, debido a que pues, en muchas partes del hemisferio norte se aproxima ya la época alta de la influenza. ¿Se ha considerado eso para Guatemala? De hecho, ya está en Guatemala parte de estas pruebas, Carmina. Tanto el Hospital Roosevelt de Guatemala como el Hospital San Juan de Dios, así como algunos laboratorios privados, tienen una prueba que fue desarrollada por una compañía que lo que hace es identificar 21, antes eran 21 virus diferentes, ahora han adicionado el virus del SARS, pasa por hacer una prueba de hisopado tal y como la que se hace para el coronavirus, con la diferencia que en esta ocasión podemos detectar no solo el virus de coronavirus, sino que también potencialmente el virus de influenza. Sabemos que la influenza como enfermedad en Guatemala tiene menos estacionalidad, significa que no pasa necesariamente solo en unos meses del año. Es una enfermedad que ocurre a través de todo el año en países tropicales como Guatemala, pero sí tenemos una estacionalidad que es más intensa durante los meses de abril, agosto regularmente. Creemos que con todo lo que ha habido de tanto el confinamiento como el uso de mascarilla, este año no vamos a ver una epidemia de influenza tan alta, así que esperamos que no vaya a ser un cofactor muy importante. A pesar de eso, yo les estimulo a las personas, sobre todo aquellos de riesgo, personas mayores de 55 años, que se pongan su vacuna de influenza cuando venga en octubre. Es una manera de prevenir este otro virus que también puede ser mortal. Y además de eso, eso va a evitar que los médicos tengan confusión de lo que si usted tiene es influenza versus coronavirus. Doctor, aprovechando que usted mencionó la edad de 55 años, hay una pregunta, hay un tema que en los últimos días se ha ido acumulando. Como usted sabe, un grupo fuerte de la audiencia en este horario de Canal Antigua son personas maduras. Y nos han hecho llegar muchas quejas en relación a cómo se le está tratando a las personas mayores de 60 años. Incluso hay una protesta muy fuerte porque ese grupo de personas arriba de 60 son personas sanas, muchas de ellas, laboralmente activas, con poder adquisitivo, libres de poder transitar, pero por las normas, por el sistema de alertas, están siendo discriminados. Y esto ha empezado a crecer, sobre todo a partir
del fin de semana. Doctor, la pregunta concreta es, ¿por qué 60? Si vemos los grupos etarios más afectados en los últimos meses por el tema de la COVID, las muertes pues han sucedido no necesariamente en los grupos etarios superiores, los hay, eso no lo podemos negar, pero el grueso está en otro lado. ¿Qué respuesta se le puede dar precisamente a todas estas personas mayores de 60 años que están viendo afectados seriamente sus derechos y muchas cosas que ahora lo están notando y están protestando? Bueno, yo no lo veo como una discriminación, lo veo más como una... Ellos lo están dimensionando así, doctor. Yo entiendo, pero lo veo como una protección a este grupo de edad, a pesar de que me dice que la mortalidad no está ahí. El 75% de las muertes en Guatemala está sucediendo en personas mayores de 40 años. De esas, la mayoría está ocurriendo en los mayores de 60 años. Su riesgo de morir, si usted tiene 70 años o más, si usted contrae coronavirus, es alrededor del 25%. Si usted tiene entre 60 y 70 años, es 12%. O sea, una de cada 10 personas de 60 años, entre 60 y 70 años que van a contraer el coronavirus puede terminar falleciendo, y eso es una alta cifra. Nosotros tenemos que asegurarnos de que esa población es protegida. Se ha tratado de balancear aquella posibilidad de que las personas de 60 años más puedan ir al trabajo. No se les está prohibiendo ir a trabajar, se les está reconsiderando, digamos. Es una recomendación, no es una restricción total de que, por ejemplo, si usted trabaja en una empresa, sea reclasificado en su puesto de manera que usted no esté enfrente de clientes, que su riesgo de infectar sea menor. Si usted, por ejemplo, va a un restaurante, probablemente no lo vamos a tratar de limitar, recomendar que se limite en este momento que usted esté, cuando hay mucha gente joven que puede transmitirle este virus, pero con el tiempo estamos solicitando que usted tenga un horario especial para poder gozar de esas mismas posibilidades de moverse y atenderse, pero que usted pueda sentirse sin miedo de poder ir a un lugar y ser contagiado. Tenemos que estar muy claros que si una persona mayor de 60 años se enferma, sus chances de morir y perder la vida en esta infección son muy altos. Doctor, el sistema de alertas sanitarias es uno de los pilares, no está expresamente dicho, pero así se entiende, es la responsabilidad personal, o sea, la capacidad de cada persona de asumir, ser responsable, respetar y actuar conforme a eso, pero sin coartarle necesariamente sus libertades. Como el tema, insisto, ha ido creciendo, tenemos muchas denuncias, no solo en los lugares de trabajo, sino también el impedimento de ingresos a comercios, a centros comerciales, a la atención en algunos lugares. ¿Usted considera, bancos, usted considera que pudiera existir la posibilidad de una reconsideración de ese piso o ese techo, como se le quiera llamar, o ese límite de 60 años y subirlo? Porque precisamente muchos guatemaltecos y guatemaltecas están reclamando que eso de los 60 años les está afectando. Bueno, no estamos divididos en el sentido de lo que otros países han hecho, ¿verdad? Y tenemos que estar muy claros que quisiéramos que las personas mayores de 60 años tuvieran mucho más posibilidad de hacer lo que todo el mundo hace. De nuevo, las restricciones que se han puesto en marcha son recomendaciones para la población mayor de 60 años. Y yo creo que la mayoría de tanto centros de trabajo como empresas quieren proteger a esta población. Así que tienen que encontrarse los mecanismos creativos para que la población mayor de 60 años pueda ejercer su trabajo, pueda hacer algunas actividades sin que ellos se vean en riesgo. Esa debe ser nuestra prioridad, proteger la vida de estas personas. Lo que no quisiera ver yo es que porque alguien dice, bueno, yo estoy muy sano a los 60 años, decida, digamos, exponerse innecesariamente y termine en un intensivo o falleciendo. Y eso no es porque el sistema de salud va a tomarse solo esa responsabilidad, pero es el cuidado que debemos ejercer tanto como individuos como sistema de salud. Doctora Asturias, con relación a esto, yo hablo mucho de daños colaterales y veo a personas que tienen, qué sé yo, cáncer o algunas enfermedades crónicas y ancianos que han dejado de asistir a los centros de salud, ¿no? Porque tienen miedo precisamente de asistir. Y los problemas mentales, sé de muchas personas que se están aproximando entre 85 y 90 años, que está
soledad realmente, esta prohibición de hacer todo tipo de actividades, les está dañando severamente su mente. Muchas de estas personas están acostumbradas de ir al banco a pedir su estado de cuenta porque no están acostumbrados a manejarlo por internet, a hacer su supermercado. E inclusive cuando la pandemia comenzó, veíamos a varios supermercados que tenían un horario especial para estas personas mayores. Sin embargo, ahora es una prohibición. ¿Cómo balanceamos esto? Porque la salud de estas personas se está viendo afectada y posiblemente de por vida, porque muchos de ellos van a terminar sus días ya en un estado de demencia. Bueno, todos estamos preocupados por ese confinamiento que se debe sufrir. De nuevo, estamos en una etapa todavía de alerta roja, a pesar de que la disminución de casos, sobre todo en la región central, que nos muestra, digamos, el porcentaje de pruebas también disminuyendo, nos permite hacer este levantamiento de restricciones inicial, que sea gradual y de una manera contenida. Creo que en el futuro, si seguimos progresando a alertas menores, vemos esa relajación, digamos, para que estas personas puedan movilizarse de mayor manera. Tenemos que todos comprender que esta pandemia es muy intensa, que la posibilidad de morir y de realmente enfermar es alta y queremos poder reactivarnos, pero protegiendo a la población más vulnerable, ¿verdad? Y es claro que debemos tener ese precepto todos claros. Hay sacrificios que todos tenemos que hacer y uno de ellos para que esta actividad económica pueda reactivarse de una manera correcta es que protejamos a esa población vulnerable y es lo que estamos haciendo un llamado, una recomendación a esta población. Sí, un tema, doctor, que seguramente habrá que seguir trabajando en ello es que ¿qué es una recomendación? Bueno, lo entendemos, pero ¿cómo lo están tomando y lo están aplicando? Lo decía Carmina, algunos de esas recomendaciones las están tomando como prohibiciones. En fin, es un tema que lo queremos dejar sobre la mesa. Insisto, la audiencia de este programa en particular es gente madura que protesta y se siente discriminado. Le dejamos la reflexión. Pasando o regresando a los temas técnicos que usted nos mencionaba, doctor, usted se recordará que en una de las primeras entrevistas le preguntábamos sobre los rastreadores. Y ese es un elemento que usted acaba de mencionar. Ya han pasado varias semanas, se ha dicho de que hay procesos, pero al final los rastreadores, salvo que usted nos corrija, no están trabajando y eso debilita la estrategia que usted acaba de plantear. ¿Cómo está el tema de los rastreadores? Pues los rastreadores es un proceso, es una estrategia que tiene que montarse, no se puede, uno no, digamos, va a la esquina siguiente y dice dónde hay un rastreador y si usted lo contrata inmediatamente, hay que entrenarlos, hay que diseñar toda la estrategia. Tenemos que recordar que esta es una adición al sistema de salud, o sea, no pasa, el rastreo de casos no es que no está ocurriendo en este momento, está ocurriendo a través del personal de salud en centros, puestos de salud, que le están dando seguimiento. Obviamente la dimensión de la epidemia es tal que necesitamos más personal y esos son los rastreadores adicionales que deben ser contratados. Para eso ya está terminado el perfil de las personas que van a ser contratadas. Viene un proceso ya de capacitación y viene un proceso de asignación también de dónde van a ser localizados estos rastreadores, depende cómo la epidemia va moviéndose. Así que esperamos, y yo sé que el Ministerio de Salud está rápidamente trabajando en esa estrategia. El viceministro de Atención Primaria le ha puesto toda la prioridad a este momento y de hecho hay un grupo en este momento en Quetzaltenango evaluando ya ese proceso. Ya hay un programa piloto que va a ponerse en marcha en la próxima semana, si no estoy equivocado, así que estaremos viendo ya los resultados de este proceso pronto. Doctora Asturias, una de las preocupaciones más grandes de las cuales se habla es que nuevamente se dé un rebrote fuerte en nuestro país, ahora que está bastante controlado, podríamos decirlo, creo que es la palabra adecuada, para luego, y lo estamos viendo el ejemplo en muchos países, Francia, Australia, inclusive en los países asiáticos que han tenido cierto éxito controlando la pandemia, están saliendo estos rebotes. Es importante que la población entienda que nuestra conducta realmente en estos momentos podremos evitarlo, aunque no es precisamente evitable. ¿Cómo se maneja esto para evitar nuevamente otra cuarentena? Bueno, es lo que yo espero de esa responsabilidad individual y social de la que hablaba Mariano hace un momentito, ¿no? No es que no vayamos a tener un repunte de casos, es inevitable que usted abre la actividad económica, mueve a más personas se concentran y no hay duda que eso va a estimular el contagio y que el contagio se va a dar.
Lo que tenemos que tratar de hacer es evitar que ese repunte sea de tal magnitud que básicamente la única manera de recontrolarlo es una restricción más seria de todo el proceso, ¿verdad? De movilidad económica y social. Hoy por hoy tenemos más evidencia que las mascarillas son un arma tremendamente buena en esta epidemia. De hecho, hay datos mostrando que tal vez el uso de mascarilla por el 95% de la población y más sería tan eficaz como algunos de los encierros más severos que se hicieron en algunos lugares. Es claro de que si podemos lograr eso a través de la educación, a través de lo que ustedes, por ejemplo, como medios de comunicación hacen, de insistir en el uso de esa mascarilla, de realmente tratar de hacer que todo el mundo la use y la use todo el tiempo y bien, podemos lograr de alguna manera que el nivel de contagios no sea tal que nos lleve a un encierro más drástico. Doctor, hay muchos temas que están sobre la mesa, pero entendemos que algunos corresponden al ámbito del Ministerio de Salud, así que vamos a omitirlos en este momento y oportunamente plantearlos a las autoridades. Pero hay otro tema que preocupa y es la situación de las infecciones o el número de infectados en los centros de detención. Y no solo me refiero a los grandes como Pavón o Zona 18, o sea, hay que recordar que hay más de 40 centros de detención y ahí hay focos, brotes bastante virulentos. ¿Qué acciones desde la COPRECOVID pueden hacer para que efectivamente hayan controles o aquellas personas que pudieran gozar de medidas sustitutivas dejen de estar siendo expuestas tan grandemente como lo están en este momento? Me alegra que haya tocado el tema. Sí, esta es una población muy vulnerable por muchas razones, ¿no? Sabemos el hacinamiento que ocurre en los presidios en Guatemala es tremendamente alto. Las condiciones higiénicas que hay en estos presidios no es la óptima y se presta perfectamente como se presta en cualquier grupo, digamos. Si estamos preocupados porque los colegios escuelas y universidades no abran todavía por el riesgo de contagio, podemos imaginarlos que los centros carcelarios y de privados de libertad son exactamente ese medio donde el contagio puede darse adecuadamente. Hasta ahora tenemos, hasta por lo menos la semana pasada, por lo menos 200 y pico casos de positivos reportados en los centros carcelarios, por lo menos 20 fallecidos reportados. A mí me preocupa la mortalidad reportada dentro de estos centros carcelarios. Muchas de estas tienen poblaciones vulnerables que tienen más riesgo. Cabalmente la COPRECOVID tuve una reunión hoy con algunos de los mecanismos que existen para tratar de mejorar las condiciones de los centros carcelarios para poder entablar esa articulación técnica entre Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud y que se examinen los protocolos que se están teniendo porque todavía falta mucho de esta epidemia y de nuevo son personas que necesitamos de alguna manera proteger para que este virus no haga más estragos. Doctor Asturias, hablemos un poco de la vacuna, que hay mucha expectativa con relación a la vacuna. Yo ayer leí un artículo donde decía que sí es bueno tener expectativas, pero es un virus como sus mutaciones son que atacan la genética de la persona en particular, así como con el tratamiento están un poco escépticos con relación a la vacuna. ¿Cuáles son sus observaciones? Bueno, yo creo que los datos que tenemos de la fase 1 y 2 de las vacunas, por lo menos 5 de las candidatos a vacunas, tanto las que están desarrolladas en Estados Unidos como Oxford en el Reino Unido, China, nos muestran y Rusia, nos muestran que la inmunidad desarrollada es buena. Esa es la mejor noticia que hemos tenido, la aceleración de la producción de una vacuna que nos hubiera tomado 5 a 10 años antes. Es increíble el avance que hemos tenido de la fase 1 y 2 en cuestión de meses. Pero todavía falta esta fase crítica. Esta fase 3 es tremendamente importante porque es la primera vez que la vacuna se utiliza en miles y miles de personas. Y eso nos va a dar mucha data con respecto a no solo qué tan bien la vacuna previene el virus, ¿verdad? O sea, no solo es cuánta inmunidad levanta, pero si esa inmunidad es capaz de protegerlo en contra del virus. Y segundo, nos va a dar más datos sobre la seguridad de la vacuna. Las vacunas que están siendo desarrolladas son vacunas muy buenas de ingeniería, digamos a través de una de las partículas de genética que tiene el virus y probablemente no van a ser
tan problemáticas en términos de eso, pero hay mucha todavía pregunta con respecto a las posibles reacciones que pueda tener la vacuna. Así que mucha cautela se está teniendo. Creo que la comunidad científica va a estar examinando esta vacuna de cerca, de manera que cuando se pueda usar en poblaciones tengamos una certeza lo más cercano posible de que sea una vacuna segura y eficaz. Doctor, ya acercándonos al final de la entrevista, para este fin de semana, pues habrán pasado los 15 días que cuando se anunció la ejecución, el inicio de la ejecución del sistema de alertas sanitarias, se dijo que se iba a hacer una evaluación y probablemente anunciar algo. ¿Usted nos puede anticipar que si habrá algo este fin de semana que podríamos esperar? Porque las personas pues demandan certeza en cuanto a las acciones y qué puede venir o qué no puede venir. Bueno, la ventaja, Mariano, es que ya el tablero de alertas le da a usted más o menos qué va a ir pasando dependiendo de cómo vaya cambiando el color de su municipio. Esta va a ser la primera vez que el tablero que se inauguró, si usted quiere, el 27 de julio, tiene su primera visibilidad de cambio a los 15 días después de haber hecho la primera evaluación. Creemos que, por ejemplo, yo anticiparía casi que vamos a seguir viendo las tendencias que vimos hace 2 semanas, porque todavía es muy temprano para ver los efectos. Cada vez que hay un nuevo contagio, un nuevo repunte de contagios, regularmente se expresa en los datos más o menos 10 a 15 días después. Así que lo que haya pasado en estas 2 semanas no se va a expresar hasta dentro de 2 semanas después. Eso significa, yo no espero muchos cambios y todavía no el efecto de esta reapertura, sino verlo no en este fin de semana, sino que en 2 fines de semana más, que es cuando tengamos ya más o menos un mes desde que el tablero se haya inaugurado. Pero, de nuevo, muchas de las restricciones están ahí. Habrán algunas disposiciones presidenciales que tienen que afinarse, que han provocado un poco de confusión, pero por lo demás creo que vamos en camino todos a entender el uso del tablero. Hay mucho trabajo que hacer y mucho trabajo de parte de la población de ir afinando su conducta y su comportamiento para que podamos hacer lo mejor que podamos para que no se sature el sistema de salud y para que contengamos los contagios. Bien, doctor Edwin Asturias, agradecemos mucho y en ese proceso de evaluación no dejaré de insistirle porque los mensajes continúan llegando, probablemente una reevaluación en el grupo etario de 60-70. Pónganle un poco de atención, así nos están escribiendo, nos están diciendo directamente porque están reclamando que están en capacidad, son responsables, han cumplido, son resilientes. En fin, le dejamos esa inquietud y esperaríamos ver si habrá alguna respuesta durante el fin de semana. Gracias, doctor Asturias, muy amable, buenas noches. Gracias, Carmina, gracias. Buenas noches. Bien, vamos a hacer un corte comercial y después del mismo, junto a Carmina Valdizán, tendremos la segunda entrevista de la noche y esta se refiere al acuerdo ministerial que emitió el Ministerio de Comunicaciones sobre los protocolos que deben de ejecutarse en el servicio de transporte extraurbano de turismo industrial y agrícola. Los esperamos.